Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, a ver, ¿por qué tenemos que revisar el tema de radicales libres? Pues por la sencilla razón de que hay muchísimas patologías que su causa es la generación de radicales libres. Los radicales libres, la verdad es que pueden afectar prácticamente cualquier órgano, o al menos cualquier órgano que esté expuesto al oxígeno, y esos son prácticamente todos. Entonces, nadie se salva, ninguna de nuestras células se salva de la exposición al oxígeno. Y dentro de cada órgano, pues nosotros podemos tener diferentes patologías, todas ellas asociadas a la generación de radicales libres. Entonces, en cerebro podemos tener problemas neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson, autismo, migrañas, cáncer. En los pulmones puede haber alergias, puede haber asma, puede haber cáncer. En los riñones podemos tener también nefritis, podemos tener enfermedades crónicas, podemos en el corazón tener enfermedades al miocardio, fibrosis cardíaca, hipertensión, isquemia. En los ojos podemos tener cataratas, ahí lo escribieron chueco, degeneración de la retina, degeneración macular. Prácticamente todos los órganos tienen el peligro de tener alguna patología asociada a la generación de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Por definición, es cualquier especie química, lo mismo puede ser orgánica que puede ser inorgánica, que tienen en común el hecho de poseer un electrón o más que estén desapareados. Acuérdense ustedes que los electrones estaban girando en orbitales alrededor del núcleo. Y en esos orbitales podían estar girando de manera pareada o podíamos tener un orbital ocupado solo por un electrón. Y en este caso, entonces, estaríamos hablando de un radical libre. Los radicales libres usualmente se van a formar a través de una ruptura que llamamos homolítica, donde entonces el enlace covalente que pudieran haber estado formando, cada átomo se lleva su electrón. Y entonces, en esas condiciones, las especies resultantes son inestables porque son muy reactivas y en general tienen una vida media muy corta, precisamente por su reactividad. Entonces, cuando tenemos dos átomos que están formando un enlace covalente, si ese enlace covalente se rompe de manera homolítica, pues vamos a tener átomos que van a quedarse con un electrón desapareado y automáticamente entonces eso los vuelve muy reactivos y en consecuencia peligrosos. Cuando vimos, por ejemplo, la ruptura del agua o la ruptura del cloruro de sodio, la verdad es que la ruptura no era homolítica, era heterolítica. Cuando es heterolítica no hay ningún problema, porque entonces el par de electrones se lo queda uno de los dos átomos. Entonces, en el cloruro de sodio, por ejemplo, el cloro se quedaba con el par de electrones y se convertía en un anión con carga negativa, un electrón de más. El sodio se quedaba sin su electrón, quedaba deficiente, pero con carga. El problema es cuando las rupturas son homolíticas. La mayoría de las sustancias tienen rupturas heterolíticas y entonces lo único que ocurre es que se forman cationes y aniones. Pero algunos elementos tienen preferencia por las rupturas homolíticas y uno de esos elementos es el oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene facilidad para formar radicales libres. Entonces, de hecho, el oxígeno de por sí es una sustancia oxidante
pero puede formar radicales libres con mucha facilidad. Entonces, de hecho, el oxígeno ya habíamos visto si es capaz de quitarle a la coenzima Q un electrón, automáticamente se convierte en superóxido. Y el problema del superóxido es que tiene solo un electrón de más. Entonces, con ese solo electrón, deja un electrón desapareado en el oxígeno y automáticamente lo convierte en una sustancia oxidante. De hecho, el mismo oxígeno, si nosotros lo activamos, se puede convertir él en un radical libre, ahorita lo vemos, y formar una especie química que le llamamos oxígeno singulet. Esta es una forma reactiva de la molécula de oxígeno. De hecho, el oxígeno, si llegara a reaccionar con otro átomo de un oxígeno que se haya liberado de manera homolítica, pues va a formar ozono. Y el ozono, ojo, tiene un papel dual para nosotros. Por un lado, es una sustancia indispensable para la vida. Es indispensable para la vida cuando se encuentra en la estratosfera a 10 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra y entonces actúa como el filtro que absorbe la radiación ultravioleta. Entonces, de hecho, la formación de la capa de ozono fue la que eventualmente permitió que los animales pudieran emerger a la superficie de la Tierra y colonizar la superficie terrestre. Eso fue hace como 400 millones de años. El problema es que actualmente el ozono en los ambientes urbanos se forma a nivel de la troposfera, es decir, al nivel de la superficie. Entonces se convierte en una sustancia que nosotros podemos respirar. Se forma a partir de la luz solar reaccionando con los óxidos de nitrógeno, reaccionando con los hidrocarburos que vienen de la combustión incompleta de las gasolinas. Y entonces cuando tenemos esa mezcla, luz, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, se forma ozono. Y esa es la razón por la cual el ozono es un contaminante de los ambientes urbanos. Y de vez en cuando se da la alerta de que tenemos contingencia ambiental, muchas veces por ozono, y entonces es cuando se restringe la actividad de las industrias, la actividad del transporte. Y afortunadamente, la verdad es que el número de contingencias ambientales ha disminuido, ya solo son unas cuantas veces al año. Pero si hablamos de la década de hace 20 años, por ejemplo, cuando ustedes eran bebés, las contingencias ambientales eran prácticamente todos los días. Entonces, afortunadamente ha cambiado la tecnología, los automóviles son menos contaminantes y eso ha mejorado un poco la calidad del aire. Ok, el superóxido sí se puede formar dentro de nuestras células y cuando eso ocurre, entonces el gran problema es que el superóxido puede dar lugar a la formación de radicales hidroxilo y los radicales hidroxilo son muy peligrosos. De hecho, dentro de nuestras células tenemos enzimas que se encargan de descomponer el superóxido, por ejemplo, la superóxido dismutasa, que lo convierte en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno estrictamente no es un radical, pero el problema es que se descompone espontáneamente y sí genera radicales libres. De hecho, vamos a ver una reacción muy particular, que es la reacción de Fenton, en donde el peróxido de hidrógeno se descompone y genera radicales hidroxilo. El gran problema de la generación de radicales hidroxilo es que es uno de los radicales más reactivos que se conoce. Y entonces reacciona con la primera molécula que se encuentra enfrente. Entonces, con la primera que choca, con esa reacción. Y le arranca electrones a quien se le ponga enfrente. Entonces, destruye prácticamente cualquier molécula orgánica. Nosotros tenemos catalasas que entonces evitan
la generación de estos radicales hidroxilo. Tenemos además la citocromoxidasa, que también consume el oxígeno en la cadena respiratoria, y ya habíamos visto de qué manera la citocromoxidasa evita la generación de especies de oxígeno parcialmente reducidas. La idea es que el oxígeno que entra a la citocromoxidasa se convierta en agua. Chicli, ¿quieres comentar algo? Una pregunta, doctor. Puede ser medio tonta, pero es que no entiendo la diferencia entre un radical y un ion. ¿Me lo puede explicar, por favor? Ok, espérame. En la siguiente diapositiva lo menciono y espero que quede más claro. Sí, doctor, gracias. Espérame tantito. Y si no, me vuelves a decir. Entonces, ojo, todas estas entonces son en principio especies reactivas del oxígeno. El fotosistema 2 se encarga de convertir el agua en oxígeno. ¿Dónde podríamos encontrar ese fotosistema 2? Nosotros tenemos citocromoxidasa, pero ¿quién hace la reacción opuesta? ¿Quién se les ocurre? ¿En las plantas? Las plantas, ajá, sin duda. Las plantas a través de la fotosíntesis son capaces de descomponer el agua y generar oxígeno. Para las plantas el oxígeno es como un producto de desecho y lo liberan. Pero sería la reacción opuesta. De hecho, tienen una cadena de transporte de electrones, pero funciona también en dirección opuesta. Nuestra cadena consume oxígeno para formar agua. La cadena de fototransporte de electrones descompone el agua y genera oxígeno. Y de igual manera genera también NADPH. Pero bueno, esa es otra historia. Ok, la mayor parte de los radicales libres que se forman dentro de nuestras células son especies reactivas de oxígeno, pero también existen especies reactivas de nitrógeno, por ejemplo. De hecho, tenemos una enzima, la óxido nítrico sintasa, que es capaz de descomponer el aminoácido arginina y liberar óxido nítrico. El óxido nítrico lo utilizamos para señalización, pero es un radical libre. Y de hecho, el gran problema de este óxido nítrico es que si se llegan a generar además especies reactivas de oxígeno, por ejemplo el anión superóxido, la reacción entre anión superóxido y óxido nítrico genera peroxinitrito. Y el peroxinitrito es una sustancia tóxica. Entonces, ahorita comentamos un poquito más. ¿Cómo podemos entender un poco más las especies reactivas del oxígeno? Tendríamos que ver entonces la configuración electrónica y la distribución de los electrones en la molécula de oxígeno. Entonces, la molécula de oxígeno está formada, de hecho, por dos átomos de oxígeno. Estrictamente sería dioxígeno. Entonces, en esa distribución podemos ver que los electrones estarían ocupando el orbital 1s, estarían ocupando los dos orbitales 2s de cada uno de los átomos de oxígeno, y de los orbitales p tendríamos ocupados dos de los orbitales p y solo el tercer orbital sí estaría con un solo electrón. Entonces, si los dos electrones tienen el mismo spin, digamos que es la configuración más estable. Pero vean que ya de entrada, cada oxígeno tiene un orbital con solo un electrón. Entonces, eso ya hace que el oxígeno per se sea un radical libre, porque tiene electrones desapareados. Pero si además resulta que en lugar de tener el mismo giro del spin, resulta que lo tienen alternados, uno en una dirección y el otro en otra dirección, eso hace que entonces sea más reactivo. A eso le llamamos oxígeno singulete. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, simplemente por radiación.
o puede ser simplemente porque adquiere energía del medio. Si ese es el caso, entonces este oxígeno singulete es todavía más reactivo que el de oxígeno normal. Y lo que estamos teniendo es electrones desapareados. Puede ocurrir también que que los dos electrones que están desapareados temporalmente ocupen un solo orbital y dejen el otro orbital vacío, pero esto es inestable e igual solito se descompone primero en el oxígeno singulete con un electrón en cada orbital y son reactivos. El anión superóxido que me preguntaba Cicli, lo que vamos a tener es que la molécula de oxígeno gana un electrón adicional y entonces logra que uno de sus orbitales, que tenía solo un electrón desapareado, al final lo logra parear. El problema es que todavía le queda otro. Y cuando además entonces tiene ese electrón de más, pues este que queda desapareado se vuelve más reactivo. Y entonces por eso el anión superóxido es más peligroso que el dioxígeno, por ejemplo. El peróxido ya tendría dos electrones. El peróxido, ojo, por sí solo no es radical libre. Pueden ver ustedes que tiene todos sus orbitales ocupados. El problema es que el peróxido se descompone con mucha facilidad. Y cuando se descompone, entonces genera radicales hidroxil. Y esos son muy, muy reactivos. Monse, creo que quieres decir algo. No, está ausente. No, Ah, es que puse eso porque iba a ir al baño. Perdón. No, ok, ya entendí las indicaciones. Perfecto. Ahmed. ¿Puedes repetir lo del superóxido, por favor? Sí, en el superóxido lo único que ocurre es que el dioxígeno gana solo un electrón. Y entonces si gana solo un electrón, solo uno de sus dos electrones desapareados deja de ser radical libre, pero le queda el otro. Y cuando queda solito, se vuelve más reactivo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir? El oxígeno singulete tiene dos electrones desapareados. Esos electrones desapareados los representamos como un puntito. Entonces, cada vez que vean ustedes una molécula que tiene un puntito en lugar de un signo menos o un signo más, lo que quiere decir es que tiene un electrón desapareado. Y el oxígeno estrictamente tiene dos electrones desapareados. Y la configuración más reactiva es la que llamábamos el oxígeno singulete. Si este oxígeno gana un electrón, entonces uno de sus electrones ya queda apareado y entonces solo tendría un electrón desapareado. Nada más que en este caso, como tiene un electrón de más, pues tiene una carga negativa por ese electrón de más. Si le diéramos un segundo electrón, se convierte en un peróxido. Podría reaccionar, por ejemplo, con dos protones y entonces formar el peróxido de hidrógeno. Pero si no tomara los dos protones, pues entonces estrictamente tendría dos electrones de más y formaría un peróxido en forma de anión. Este anión, la verdad es que en medio acuoso siempre va a tomar un par de protones y se va a convertir en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, decíamos, estrictamente no es un radical libre, pero se descompone muy fácilmente y genera más radicales libres. De hecho, la reacción de Fenton, pueden ver ustedes que nos está indicando la descomposición de una molécula de peróxido de hidrógeno. En esta reacción de Fenton, un átomo de fierro o de cobre le dona un electrón al peróxido de hidrógeno. Y cuando eso ocurre,
El peróxido se descompone. El que se queda con el electrón se convierte en el anión hidroxilo, el que siempre hemos visto, que modifica el pH, pero es relativamente poco reactivo. Pero el otro se queda con el electrón desapareado. Y este es el radical más peligroso que existe, porque este es el más reactivo de todos. Manuel. Doctor, es que creo que ando medio perdido, pero al inicio de la diapositiva dijo que cuando veíamos ese puntito es porque el- está Hay desapareado, un, ¿no? El ajá, electrón. sí, y es un radical libre. Pero entonces, cuando vemos, por ejemplo, allá en la segunda reacción, que ya vemos a 4 puntitos, ¿no se piensa que están los 4 desapareados? No, solo es un puntito solito, quiere decir que tenemos un electrón desapareado. Ujú. Si ponemos 2 puntitos, quiere decir que ya están en el mismo orbital y ya están apareados. Que es lo Perdón, es normal, bueno, parte que de es lo la que convención. queremos, ¿no? ¿Cómo? Que es lo que queremos, que estén apareados. Sí, exacto. Bueno, Ajá. de hecho es lo que quieren todos los átomos, al final tener Sí, sí. todos sus electrones apareados para tener configuración estable. Sí, ok, me faltó aclarar. Gracias, doctor. Un solo puntito quiere decir un electrón desapareado, pero si ya son 2 puntitos, ya están apareados. Y entonces ya no es tan problemático. Ok, hasta aquí vamos bien. Cicli, Entonces, ¿por qué si está apareado no simplemente se le quita el puntito? No, creo que sería menos problema, ¿no? sí, habitualmente ya no ponen los 2 puntitos, pero todo depende de qué es lo que están argumentando, qué es lo que están tratando de explicar. Entonces, aquí en el esquema que están explicando, lo que están tratando de indicar es que el electrón que gana el oxígeno singulete se queda en la molécula de oxígeno. Y entonces es un puntito extra, porque cada puntito representa un electrón. Entonces era simplemente enfatizar que había un electrón de más, un puntito extra. Efectivamente se pudo haber quitado los 2 puntitos y solo dejar la carga negativa. Y también sería correcto. Entonces, como guste, Cicli, se vale de cualquiera de las dos maneras. Sí, Claro, doctor, gracias. ¿El no, límite de puntitos es nada más 2 o se puede colocar más? habitualmente solo se ponen 2 porque acuérdate, cada orbital solo se llena con 2 electrones. Lo que Ok. puede ocurrir, por ejemplo, es que pongan 2 puntitos del lado derecho y después pongan 2 puntitos arriba. Entonces estarían indicando que hay 2 orbitales, Ajá. cada uno con un par de electrones. Sí, justo a eso me refería. Gracias, doctor. Ok, ¿de qué? Carla, Doctor, tengo una duda. Había dicho que el oxígeno puede formar radicales libres y que el superóxido gana un solo electrón, pero entonces el superóxido, óxido singulete y peróxido, ¿son compuestos diferentes? ¿Todos son diferentes? son diferentes en el sentido de que tienen diferente número de electrones. Entonces, ¿cuál era el que tenía dos desacarriados? Porque yo anoté que el superóxido gana un solo electrón, pero luego mencionó algo de que uno tenía dos como desacarriados o perdidos. Desapareados. Ajá, desapareados. Ajá. A ver, sí, el oxígeno de singulete tiene 2 electrones desapareados. Uno en un oxígeno y el otro en el otro oxígeno. Ajá. El anión superóxido ya solo tiene un oxígeno con un electrón desapareado. El otro, como ya tiene un electrón de más, ya no está desapareado, solo tiene entonces una carga, un electrón de más y una carga negativa. ¿Sí Ah, estamos de ok. acuerdo? Ok, gracias, doctor. ¿De qué? De hecho, el peróxido ya no tiene electrones desapareados.
Solo tiene cada uno de sus oxígenos con un electrón de más y una carga negativa. Este ya no es un radical libre. El problema es que es inestable. Y cuando se descompone, pues genera el anión, el radical hidroxilo, que sí es muy reactivo. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Doc, nada Todos más los una demás. pregunta. Sí, Entonces, bueno, sí voy entendiendo, pero el oxígeno en singlete o singulete, luego se convierte a radical superóxido o puede mantenerse así. no puede Y mantenerse así, pero el problema es que entonces gana un electrón o un hidrógeno de alguna molécula orgánica. pues incluso sería peor, ¿no? Porque gana dos, ¿no? Ganaría dos porque tiene Podría dos, ganar dos, sí, y generar un peróxido orgánico, sí. Sí, ah, de hecho es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ok, Doc, gracias. ¿De qué? Sí. De hecho, hay una diferencia muy importante en el efecto de los radicales libres dependiendo de si hay oxígeno o no hay oxígeno. A ver, vamos a suponer, Carla, ¿hay otra pregunta o se quedó la mano levantada? No, Doc, se quedó, perdón. Ok, sale. Entonces, a ver, supongamos por un momento que las células están sin oxígeno. Eso puede ocurrir de manera transitoria en muchas situaciones, solo de manera transitoria. Es más, por ejemplo, cuando se va a hacer una operación, hay que interrumpir el flujo sanguíneo y automáticamente el órgano que ustedes van a manipular se queda sin oxígeno. Si en esas condiciones se generaran radicales libres, por ejemplo, por descomposición homolítica del agua, radiación ultravioleta, rayos gamma, podrían favorecer la generación de la ruptura homolítica y entonces generar radicales libres. Se generaría en ese caso un radical hidroxilo y un radical de hidrógeno. Los radicales de hidrógeno en general reaccionan entre ellos y forman hidrógeno gaseoso. Los radicales hidroxilo, decíamos, son mucho más reactivos y entonces con la primera molécula orgánica que encuentren, RH está indicada aquí, con esa reaccionan. Cuando reaccionan, le quitan un hidrógeno a la molécula orgánica. El radical hidroxilo se convierte automáticamente en agua y ya se neutraliza. Pero la molécula orgánica que pierde su hidrógeno, se convierte en un radical orgánico. En ausencia de oxígeno, los radicales orgánicos suele ser que reaccionen con otro radical igual que ellos. Y se forma entonces entre ellos un aducto, es decir, una unión entre esas dos moléculas radicales orgánicas. Lo más probable es que cuando se forme el aducto, la molécula orgánica pierda su función y entonces deja de ser útil para la célula. Si era una enzima o una proteína, entonces quedan dos proteínas pegadas y posiblemente ya pierdan movilidad y dejen de ser funcionales, por ejemplo. O si es con un lípido o con un carbohidrato, igual. Los radicales libres, en ausencia de oxígeno, terminan reaccionando entre ellos y terminan por neutralizarse. Pero cuando hay oxígeno, entonces va a pasar lo que está indicado aquí abajo. En esas condiciones, si se llegan a generar radicales libres, el problema es que el oxígeno es reactivo y entonces el oxígeno inmediatamente reacciona, por ejemplo, con los radicales de hidrógeno y forma un radical peroxilo. Y el radical peroxilo es reactivo, tiene un oxígeno con un electrón desapareado. El radical hidroxilo, decíamos, reacciona con una molécula orgánica, se neutraliza, se convierte en agua, pero genera un radical orgánico. Y el radical orgánico, si hay oxígeno, pues va a reaccionar con el oxígeno
y va a formar un radical peroxilo. Entonces, el problema de la formación de estos peroxilos es que cuando se descomponen, si reaccionan con otra molécula orgánica, entonces van a formar un peróxido y van a formar un radical orgánico. El radical orgánico reaccionará con otra molécula, que puede ser otra molécula de oxígeno o puede ser otra molécula orgánica. El caso es que entonces va a dañar a alguien más. Si se genera peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, decíamos, el gran problema es que se descompone fácilmente. Si hay metales de transición, fierro o cobre, les va a arrancar electrones y va a generar radicales hidroxilo. Entonces, lo que quiero que vean es que dañamos una molécula orgánica y seguimos generando radicales libres. Entonces, no se neutralizan, sino que siguen, entonces, siendo peligrosos y dañando más moléculas orgánicas. Si los peróxidos reaccionan, radicales peroxilos reaccionan entre ellos, se forman tetraóxidos. Pueden ser tetraóxidos derivados del agua oxigenada o derivados de moléculas orgánicas. En cualquiera de los dos casos, son altamente inestables y se descomponen inmediatamente. ¿Pero qué forman? Dos radicales libres y un oxígeno singulete. Dos radicales libres y un oxígeno singulete. Es decir, empezamos con dos radicales libres y terminamos con tres radicales libres. Resulta que se propagan. En lugar de neutralizarse, generan más radicales libres. Y si el radical orgánico peroxilo reaccionara con otra molécula, entonces genera otro radical orgánico, genera un peróxido y genera otro radical orgánico. Es decir, empezamos con un radical libre y terminamos con dos radicales libres. En cualquiera de los casos, si empezamos con uno o con dos radicales libres, al final terminamos con dos radicales libres o tres radicales libres. Es decir, la producción inicial de radicales libres al final se propaga y se multiplica. Y entonces tenemos un efecto en cascada que va haciendo que los radicales libres se vayan generando cada vez más. Y entonces, en presencia de oxígeno, eso sí es un problema. Y por eso es importante que entonces la célula tenga mecanismos para neutralizar esos radicales libres. ¿Qué pasa si tenemos cada vez mayor producción de radicales libres? Entonces, habíamos dicho que la mitocondria es el principal sitio de generación de radicales libres. No es el único, pero sí es uno de los más importantes. En todas las células, al menos la mitad de los radicales libres se generan por la reacción espontánea del oxígeno con la coenzima Q, generando anión superóxido. Ese anión superóxido puede descomponerse, formar peróxido de hidrógeno y después radicales libres como el radical hidroxilo o radicales derivados del oxígeno. Vlad, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta rápida con lo de ausencia de oxígeno. ¿Va a ser en general para o sea, rayos gamma o también para rayos con alta frecuencia? Cualquier radiación ionizante puede generar radicales libres. Es decir, cualquier radiación de alta energía. Ah, ok, gracias. Ahora, dentro de nuestra célula, a menos que estemos expuestos a radiaciones ionizantes, en principio no deberían de formarse con esa facilidad. Pero lo que sí es un hecho es que la misma actividad de la cadena respiratoria favorece la generación de radicales libres, porque el oxígeno de manera espontánea puede reaccionar y quitarle electrones a la coenzima Q reducida. Y entonces siempre tenemos generación de radicales libres, siempre que la cadena respiratoria esté trabajando.
Entonces, estos radicales libres, el gran problema es que van a empezar a reaccionar con las moléculas orgánicas. Y una de las moléculas orgánicas que es muy susceptible a los daños por radicales libres, pues son los ácidos grasos, sobre todo los que son insaturados. Las dobles ligaduras de los ácidos grasos insaturados los vuelve propensos al ataque de los radicales libres. Y entonces suele ocurrir que esas cadenas hidrocarbonadas terminan por romperse. Y entonces eso compromete la integridad de la bicapa de fosfolípidos. Entonces la bicapa de fosfolípidos se empieza a disgregar. Cuando se empieza a disgregar, entonces se empiezan a formar pequeñas vesículas. Y cuando eso ocurre, entonces ya no es impermeable la membrana. Y entonces en esas condiciones ya no se genera el gradiente de protones y entonces la síntesis de ATP ya no se puede llevar a cabo. Además, los cationes empiezan a permear la membrana. Y ya habíamos dicho que la entrada masiva de calcio a la mitocondria pues termina por matarla. Es una de las señales de muerte celular. Entonces, el gran problema de la generación de radicales libres es que dañan las membranas, logran que dejen de ser impermeables y entonces eso evita que se genere cualquier gradiente electroquímico y entonces ya no hay posibilidades ni de sintetizar ATP ni de mantener los gradientes iónicos que deben de generarse en el funcionamiento normal de la célula. Lo mismo le pasa a la membrana mitocondrial que a la membrana plasmática. Y entonces, en realidad, cuando dañamos ya las membranas celulares, pues ya lo único que sigue es la muerte celular. ¿Cómo se da ese proceso de daño a las membranas? Decimos que es un proceso de lipoperoxidación. Y en esa lipoperoxidación decíamos los ácidos grasos más susceptibles a ser dañados pues son los que son poliinsaturados, es decir, que tienen más de una doble ligadura. Entonces, en ese caso, el átomo de carbono que queda en medio de dos dobles ligaduras es al que es más fácil quitarle un electrón. Entonces, cuando hay un radical libre, el hidrógeno del carbono que está en medio de las dobles ligaduras es al que más fácilmente le quitan el electrón. Entonces, de hecho, se convierte ese ácido graso transitoriamente en un radical orgánico. Ese radical orgánico, en presencia de oxígeno, el problema es que va a formar un radical peroxilo. Y ese peroxilo es todavía más reactivo. Entonces puede tomar un ácido graso de un fosfolípido vecino, quitarle un electrón, convertirlo en otro radical libre, en un radical orgánico, y se convierte el peroxilo en un peróxido. Pero ese peróxido no es estable. Ese peróxido rápidamente se descompone. Y entonces este radical peroxilo va a generar más radicales libres. Tenemos el problema que además este radical peroxilo puede reaccionar con otra molécula de oxígeno y formar más radicales. Entonces, por un lado, se van propagando. Y este peróxido de ácidos grasos, el problema es que se rompe. Y cuando se rompe, entonces hace un reacomodo. Entonces, a ver, lo que vamos a tener es que entonces en este peróxido, el oxígeno se va a llevar el par de electrones que tiene con el carbono. Cuando eso ocurra, entonces, ojo, este enlace carbono-carbono se va a romper. Se va a formar una doble ligadura con el oxígeno. Pero el ácido graso se rompe. El otro oxígeno entra al otro pedazo del ácido graso, pero queda vecino a una doble ligadura.
Así que rápidamente se reacomoda este también y termina formando ¿qué grupo funcional? ¿Qué grupo funcional es este que estoy señalando? Cetona. Cetón, aldehído para ser exactos. Ah, bueno. Es un carbonilo lo que se está formando. Y de hecho lo que se había formado en la otra mitad es también otro carbonilo. Si se fijan, son aldehídos. Y como son fragmentos de la cadena de ácidos grasos, esos fragmentos en general son volátiles. Si ustedes destapan, por ejemplo, una bolsita de papitas fritas y la dejan abierta en contacto con el aire, si la buscan un par de días después, se van a dar cuenta que tiene un aroma bastante desagradable. Si se lo comen, tampoco sabe muy bien. La razón son estas moléculas, estos aldehídos. Estos aldehídos se forman de manera espontánea siempre que haya oxígeno y ácidos grasos poliinsaturados. Cuando eso ocurre, entonces las cadenas de los ácidos grasos se rompen y se forman aldehídos. Esos aldehídos son los que dan el olor y sabor característico de un producto cuando se enrancia. Cuando se enrancia, entonces los peróxidos que se forman terminan generando aldehídos. Y esos aldehídos son volátiles, entonces son los que dan el olor y el sabor característico de un producto cuando se enrancia por reacción espontánea con el oxígeno. Entonces todos los ácidos grasos insaturados reaccionan espontáneamente con el oxígeno. Y por eso entonces todos los aceites en contacto con el aire se enrancian y forman aldehídos. De hecho, dentro de nuestra misma célula también se forman estos aldehídos cuando hay daños por lipoperoxidación. Y de hecho, un aldehído característico que se forma es este de aquí, el malón de aldehído. De hecho, el malón de aldehído se utiliza como un marcador de daño por lipoperoxidación. Siempre que hay daños a las membranas, se forman como subproducto malón de aldehído. Y entonces el malón de aldehído se puede utilizar en la clínica, su formación, se determina la cantidad de malón de aldehído presente y ese es un indicador de la cantidad de daño que ha ocurrido a las membranas celulares. Si hay mucho malón de aldehído, quiere decir automáticamente que ha habido mucho daño por lipoperoxidación. Siempre hay malón de aldehído, pero siempre tiene que haber niveles muy bajitos. Y cuando esos niveles se incrementan, es que ocurrió lipoperoxidación y hay daño a nivel celular. Sí queda claro, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Ok. doctor. Ahora, no solo los ácidos grasos de las cadenas de los fosfolípidos son susceptibles a los daños por lipoperoxidación. La verdad es que todas las moléculas biológicas pueden ser dañadas. Las proteínas también son susceptibles a daños por lipoperoxidación, solo que en este caso el daño es a nivel de la cadena polipeptídica. Entonces, por ejemplo, los radicales libres pueden, por un lado, generar grupos carbonilo, pero todavía más grave es que pueden romper los enlaces peptídicos. Y cuando rompemos los enlaces peptídicos, pues entonces la proteína se disgrega. Entonces, ¿cómo se da este daño? Pensemos, por ejemplo, en un radical hidroxilo. El radical hidroxilo es capaz de arrancar un hidrógeno a una proteína. Entonces, aquí, por ejemplo, el carbono alfa está perdiendo uno de sus hidrógenos. Este sería un pedacito de una peptídica. Pueden ver que esto que estoy ahorita señalando sería un enlace peptídico. Lo que era originalmente un grupo carboxilo reaccionó con el grupo amino. Se forma una amida y este es el enlace peptídico. Aquí hay un enlace peptídico, el carbono alfa y el siguiente enlace peptídico.
Entonces, el carbono alfa es el que va a perder su hidrógeno. Cuando le dé el hidrógeno al radical hidroxilo, pues ya se neutraliza, queda como agua. Pero ahora tenemos un radical libre en la estructura de la proteína. Si hay oxígeno presente, entonces se va a formar un radical peroxilo. Ese radical peroxilo se va a llevar electrones de la cadena polipeptídica. De hecho, como el nitrógeno tiene un par de electrones libres, se va a poder llevar los electrones del carbono, se va como anión superóxido y obliga al carbono a formar un doble enlace con el grupo amino. Se forma, de hecho, una base de Schiff. Pero esa base de Schiff se puede romper. Y cuando se rompe en medio acuoso, entonces el problema es que nos queda, por un lado, la ruptura de un pedazo de la proteína, de tal manera que queda el grupo carboxilo libre. El grupo amino se libera como amonio y el resto de la cadena queda como un pedazo con un grupo carbonilo. Entonces, aquí sí como una acetona. Pero lo grave, vuelvo a insistir, es que se rompe la cadena polipeptídica. Y entonces la proteína automáticamente pierde su función. Si el daño no es tan grave como romper la cadena polipeptídica, de todas maneras tenemos alteraciones. El radical hidroxilo, decíamos, puede arrancarle electrones prácticamente a cualquier átomo. Si reacciona, por ejemplo, con la cadena lateral de una histidina, por ejemplo, le va a quitar un hidrógeno, se va a formar el radical hidroxilo, se convierte en agua, pero ahora tenemos la cadena lateral de la proteína como radical libre. En contacto con el agua, entonces lo que vamos a tener es que obliga al carbono a formar un doble enlace con el grupo amino, y cuando eso ocurra en medio acuoso, lo que vamos a tener es que el grupo amino se libera y nos va a quedar ahora, en lugar del grupo amino, un grupo carbonilo. Y esa reacción es muy fácil de llevarse a cabo. Entonces, de hecho, las proteínas terminan con grupos carbonilo. Y la determinación de los grupos carbonilo también es una medida del daño, en este caso, radicales libres. Entonces, la determinación de las proteínas carboniladas también les da una idea de cuál ha sido el nivel de daño a nivel general, pero ahora en las proteínas. Entonces, malondialdehído es un indicador de daño en membranas. Proteínas carboniladas es un indicador de daño en proteínas. Otro problema que tenemos con los radicales libres es que los grupos sulfirilo o los grupos tiol son muy susceptibles de ser oxidados. Y es muy frecuente que si hay dos grupos tiol vecinos entre ellos, terminen formando un puente disulfuro. Y entonces, esta formación de puentes disulfuro inducida por radicales libres suele tener también consecuencias en la función o en la estructura de las proteínas. Entonces, el caso es que vamos a tener alteraciones en la función de las proteínas. Y si los radicales libres reaccionan con las bases nitrogenadas, el problema es que van a alterar la estructura de las bases nitrogenadas y eso automáticamente se convierte en una mutación. Porque estas bases nitrogenadas ya no van a poder ser leídas de manera adecuada ni por la polimerasa ni por la sintetasa del RNA mensajero. Y entonces se traducen en mutaciones. ¿Dónde se generan entonces radicales libres? Pues la verdad es que en muchos sitios. Se genera la gran mayoría en la mitocondria. Ya habíamos dicho que el anión superóxido es un subproducto de la actividad de la cadena de transporte de electrones. Aquí, en la mitocondria, es donde vamos a tener también problemas por
lipoperoxidación. Pero lo mismo es en la membrana mitocondrial que en la membrana plasmática. Ahora, dentro de los diferentes organelos tenemos también diferentes enzimas. Entonces, en la membrana plasmática, una enzima que genera cantidades importantes de radicales libres, y ahí sí de manera directa, es la NADPH oxidasa. La NADPH oxidasa está presente en muchos tipos celulares. Donde es más abundante es en los fagocitos, en los macrófagos. Los macrófagos, si ustedes se acuerdan, son las células que se encargan de comerse prácticamente cualquier cosa que tenga pegado un anticuerpo. Entonces son los que se encargan de destruir, por ejemplo, las bacterias patógenas. ¿Cómo las destruyen? Bañándolas con radicales libres. La NADPH oxidasa le da electrones al oxígeno para formar anión superóxido. Y ese anión superóxido es el que en principio termina matando a las bacterias. El problema es que el anión superóxido no solo mata bacterias, la verdad es que termina matando cualquier cosa que le pongamos enfrente. Los macrófagos o las células fagocíticas, una vez que se activan, la verdad es que no viven más allá de 8 horas. Entonces, esos radicales libres que genera el macrófago para matar a las bacterias, pues, termina por matar al propio macrófago. Entonces, los macrófagos están sujetos a un recambio muy alto, sobre todo cuando el sistema inmune se activa. Entonces, ojo, hay generación de radicales libres en la mitocondria. Hay generación de radicales libres en la membrana. De hecho, no solo existe la NADPH oxidasa, resulta que hay lipoxigenasas que generan también radicales libres de oxígeno. La prostaglandina sintetasa, uno de sus subproductos es anión superóxido. En los peroxisomas tenemos oxidasas y flavoproteínas que generan también radicales libres derivados de oxígeno. Tenemos una enzima que se llama xantinoxidasa que también genera radicales libres, en este caso en el retículo endoplásmico. Y tenemos una batería muy grande de enzimas que genéricamente reciben el nombre de citocromos P450. Son muchas de ellas enzimas de detoxificación. Pero para poder detoxificar fármacos y cualquier cosa, metabolito extraño, que les llamamos genobióticos, estos citocromos P450 generan radicales libres. Y entonces, ahí también tenemos generación de radicales libres. Y ya ni hablar de los lisosomas, que son los que se encargan de degradar también lo que fagocitan las células. Entonces hay enzimas especializadas como la mieloperoxidasa y otras enzimas que generan radicales libres. Entonces pueden ver que hay muchos sitios de generación de radicales libres. Entonces nuestras células, pues, la verdad es que están bastante expuestas a los daños por radicales libres. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Perfecto. Ok, gracias. Entonces, de hecho, esta diapositiva ya se las había mostrado, pero no la habíamos explicado con demasiado detalle. La cadena respiratoria, decíamos, a través de la reducción de la coenzima Q, permite que el oxígeno reciba electrones de la coenzima Q reducida, se convierta en anión superóxido y ese anión superóxido puede generar peróxido de hidrógeno o puede generar también directamente radicales libres, radical hidroxilo, por ejemplo, que es todavía más reactivo. En principio, para que el anión superóxido no genere radical hidroxilo, que es el más peligroso, tenemos una enzima que le llamamos superóxido dismutasa, que lo único que hace es convertir el anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Seguimos en peligro. Pero hay peroxidasas, hay catalasas que ahora sí
descomponen el peróxido de hidrógeno y lo convierten en agua. Y ya como agua ya no hay problema. La glutatión peroxidasa, por ejemplo, utiliza un metabolito que le llamamos glutatión y es el que reduce al peróxido de hidrógeno. Este glutatión es parte de nuestra batería de moléculas antioxidantes y de hecho protege también, por ejemplo, a los grupos sulfidrilo que pudieran estar oxidados por acción de los radicales libres. Entonces, glutatión se encarga también de romper estos puentes disulfuro que se llegan a formar por acción de los radicales libres. Entonces, ahora, ¿qué tanto se genera de radicales libres? Entonces, pensemos en una persona adulta. Una persona adulta, cada minuto, inhala entre 7 y 8 litros de aire. Eso quiere decir que a lo largo de todo un día, estamos inhalando entre 10,000 y 11,000 litros de aire por día. Del aire que entra, ojo, no todo es oxígeno, solo es el 20%. Y no todo el oxígeno que entra, nosotros lo incorporamos. La verdad es que el aire que inhalamos tiene un 20% de oxígeno. Y cuando lo exhalamos, pues tiene un 15%. Así que en realidad solo asimilamos el 5% del oxígeno que estaba presente en el aire. Ese 5% de los 10,000 o 11,000 litros, pues, es alrededor de 500 o 570 litros de oxígeno puro. De ese total de oxígeno, decíamos, la mayor parte lo utiliza la cadena respiratoria y lo convierte en agua. Pero decíamos, hay 1 o 2% de oxígeno que reacciona de manera espontánea con la coenzima Q y se convierte en anión superóxido. El 1 o 2% de esos 500 litros, pues terminan siendo de 5 a 11 litros de oxígeno que se convierten en anión superóxido. Si nosotros nos acordamos que un mol de un gas en condiciones estándar ocupa un volumen de 22.4 litros, pues estos 5 o 11 litros, pues al final representan aproximadamente entre 0.2 y 0.5 moles de anión superóxido o de diferentes especies de oxígeno reactivas. 0.5 moles ya es una cantidad bastante significativa. Ya está al nivel de los macronutrientes. Y entonces lo único que quiero que vean es que sí generamos cantidades grandes, importantes, de radicales libres derivados del oxígeno. Entonces no es una cantidad despreciable, es una cantidad importante. Y tenemos mecanismos que se encargan de evitar todas estas historias trágicas que les acabo de decir, de la lipoperoxidación, de los daños en proteínas, de los daños en las bases nitrogenadas, de tal manera que podamos vivir aún cuando se están generando toda esta cantidad de radicales libres derivados del oxígeno. De hecho, decíamos, hay células especializadas en la generación de radicales libres. Los macrófagos es una de esas células especializadas. Entonces, de hecho, cuando un macrófago se activa, su NADPH oxidasa también se activa y empieza a generar primero anión superóxido, que inmediatamente se convierte también en peróxido de hidrógeno. Y eso, junto con la mieloperoxidasa y otras enzimas, generan toda una batería de radicales libres cuya función es matar a los agentes patógenos. Entonces, al final terminamos bañándolos no solo con peróxido de hidrógeno y anión superóxido. Se genera también oxígeno singulete y tenemos
que las mieloperoxidasas hacen que los peróxidos de hidrógeno reaccionen con los aniones cloruro y se forme entonces hipoclorito. El hipoclorito es el componente activo del blanqueador. Entonces, de hecho, es un desinfectante para fines prácticos. Entonces, tiene acción bactericida y mata las bacterias. Ahmed, Doc, nada más una pregunta rápida. ¿Esos esquemas de dónde los sacó? Es que están muy bonitos. este de aquí, Ajá. híjole, es de una revista que ya no existe, creo que ya no existe, era la Research. Déjame ver si puedo conseguir todavía el artículo. Entonces, de hecho, era la traducción en español de la Research, se llamaba Mundo Científico. Hace varios años que ya no la hacen. Déjame ver si la puedo conseguir, porque de hecho ya ni la tengo a color. Tengo una copia, si no la hubiera puesto la figura a color. Este es de la Research, Ok, gracias. el otro es de Leininger. Oh, Gracias. de nada. Doctor, una pregunta. Sí. Y por ejemplo, con esto que hubo de la pandemia y se empezó a hacer uso esto de la ozonoterapia y uso de radicales libres, ¿cómo funcionaría? Híjole. A ver. La ozonoterapia se ha utilizado para matar agentes patógenos. Funciona muy bien, por ejemplo, para atender heridas que están abiertas. Heridas que están abiertas, entonces se infectan muy fácilmente. En personas diabéticas el problema es que como tienen niveles elevados de glucosa, entonces eso hace que los patógenos crezcan más rápidamente de lo que debieran. Entonces las personas diabéticas, por ejemplo, tienen muchos problemas para que una vez que se hacen una herida en la piel, esta pueda cicatrizar de manera normal. Se infectan con mucha facilidad. En este tipo de pacientes, la ozonoterapia funciona muy bien. El problema es cuando la ozonoterapia la quieres aplicar dentro del cuerpo, porque el ozono es todavía más reactivo que el oxígeno. Y Eso es entonces lo que ahí es mencionaba, ¿no? Al principio de la clase, que el ozono, pues lo que hacía era ah, absorber radiación ultravioleta. ¿Esto no puede generar un tipo de cáncer también? No, a ver, son dos cosas un poquito diferentes. Uno es el ozono que está en la estratosfera y ahí sí, efectivamente absorbe la radiación ultravioleta, de hecho se descompone, forma oxígeno atómico, es muy reactivo, pero está a 10 kilómetros de altura, lejos del contacto con nosotros. El ozono que nosotros respiramos, ese sí es tóxico, porque ese es el que entra a nuestros pulmones. De hecho, el problema de la exposición al ozono es que como es una sustancia muy reactiva, induce una respuesta inflamatoria en los pulmones. Los pulmones responden a la agresión del ozono, pero el ozono es un gas. Genera radicales libres, la inflamación genera más radicales libres, nuestros pulmones reaccionan a la agresión y tratan de neutralizar un agente patógeno, pero no es un patógeno, es un químico. Y el problema entonces es que esa reacción, si es inducida de manera fuerte y grave, entonces termina por generar toda una acumulación de líquidos en el tejido alveolar. El intercambio gaseoso entonces se ve muy entorpecido. Y suele ocurrir que las personas que están expuestas a niveles muy altos de ozono, entonces hay una reacción inflamatoria masiva, hay acumulación de líquidos en el tejido alveolar, el intercambio gaseoso deja de ser eficiente y la gente se muere por asfixia. ¿Cuánto ozono requerimos?
para matar a una persona, la verdad es que se requiere poquito. 9 o 10 partes por millón en el aire son suficientes para matar a una persona. Los soldadores, por ejemplo, cuando hacen la descarga eléctrica, esa descarga eléctrica reacciona con el oxígeno del aire, se forma ozono, y bueno, mientras esté trabajando el soldador en un espacio abierto, no hay problema. Pero cuando se mete en un tanque, en un tinaco, por ejemplo, en un espacio cerrado, y quiere hacer su trabajo igual que siempre, el problema es que se genera ozono y se queda allí. Entonces, no ha sido una ni dos las veces que terminan sacando un soldador desmayado o muerto inclusive, que respiró aire con una concentración muy alta de oxígeno, de ozono. Entonces, todas las descargas eléctricas generan ozono. Antes, por ejemplo, cuando uno pasaba detrás de un trolebús, de estos que son eléctricos, el aire a veces se percibe un olor picante. Si perciben un olor picante, ese es ozono. Nada más que si lo llegan a percibir es que está en concentraciones muy altas. Nada más que afortunadamente uno no se queda atrás del trolebús, el trolebús avanza y se va. Pero ese olor picante es por ozono. De hecho, hace algunos años, estoy seguro que a ustedes ya no les tocó, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que en los baños poner ozonificadores. Y sí, efectivamente el ozono reaccionaba con las moléculas orgánicas y los malos olores desaparecían. El problema es que el ozono ahí quedaba, entonces cuando la gente entraba, pues hay un olor picante, y si solo era un ratito, pues no era demasiado grave, pero si se quedaba una persona ahí a hacer limpieza o se quedaba un rato muy largo, sí podía tener problemas de salud importantes por la exposición a ozono. Que trabajan en las fotocopiadoras también, la luz ultravioleta de la máquina de fotocopias genera ozono. Y si están en un cuartito cerrado, muy chiquitito, también hay problemas. Entonces, el ozono es peligroso, no se les olvide. Entonces, ténganlo presente. Gracias, doctor. Doctor, Sí, ¿qué cantidad de ozono había dicho que era como el máximo que aguantamos? entre 9 y 10 partes por millón pueden provocar la muerte. De hecho, ¿cuánto ozono hay en el aire? Normalmente es como 0.04. Aún en los sitios que no estén contaminados siempre hay un poquito de ozono, pero es muy poquito. Entonces, 0.02, 0.04 no pasa nada. De hecho, las famosas unidades IMECA, que miden el índice de contaminación, son proporcionales a las partes por millón. 100 unidades de IMECAS de contaminación son 0.1 partes por millón. Entonces, 0.1 partes por millón no nos ocasionan la muerte, pero sí empieza a haber cierto daño limitado. Cuando sube a 0.2, ya serían 200 unidades IMECA, entonces ya declaran contingencia ambiental. Y ya 0.2 partes por millón empieza a provocar daños. De hecho, hay un poquito de reacción inflamatoria, no se recomienda hacer ejercicio al aire libre, no salir, pero a largo plazo seguramente nosotros tenemos un envejecimiento prematuro de nuestros pulmones, en comparación, por ejemplo, con alguien que no viva en un ambiente urbano. Entonces, sí debe haber un daño a largo plazo. Y de hecho se estima que la mortalidad en ambientes urbanos, pues al final es mucho más alta que en ambiente rural. Aunque no se vayan ustedes con la finta de que todo lo que es rural es sano y no tiene problemas. Si ustedes ven, por ejemplo, la incidencia de cáncer pulmonar en ambiente urbano y en ambiente rural, es muy frecuente en el ambiente rural, porque resulta que cocinan con leña
Y entonces cocinan con leña, generan un montón de humo y las señoras que están ahí preparando las tortillas o preparando la comida se pasan varias horas al día ahí junto al comal respirando el humo. Terminan desarrollando cáncer pulmonar. Peor que nosotros cuando estamos expuestos a la contaminación ambiental. Entonces, abusados, todo al final tiene riesgos y es importante que sepan ubicar esos riesgos. Ok, pero ya me desvié. A ver, de la NADPH oxidasa, lo único que sí quisiera mencionar es que no es una sola enzima. De hecho, tenemos, por lo menos nosotros, los humanos, 7 enzimas diferentes. La NOX2 es la que utilizan nuestros macrófagos, pero la verdad es que tenemos más enzimas y participan en diferentes funciones. La NOX4, por ejemplo, la NDPH oxidasa 4, esa está, por ejemplo, en tejido adiposo y se activa por hormonas. La insulina, por ejemplo, activa a esa NDPH oxidasa. Y de hecho, en esas condiciones, el anión superóxido que generan estas es como un segundo mensajero. Entonces el NOx se convierte en peróxido de hidrógeno y ese peróxido de hidrógeno actúa como un segundo mensajero en la cascada de señalización hormonal. Entonces, nuestras células han aprendido a convivir con el oxígeno. Y de hecho, no solo lo utilizamos en la cadena respiratoria, sino lo utilizamos también como una molécula señalizadora. Entonces, a ver, ¿cuáles son la cadena de eventos que vamos a tener cuando hay exposición a radicales libres? Entonces, los radicales libres van a dañar por lipoperoxidación a los fosfolípidos de la membrana. Ese proceso de lipoperoxidación va a generar más radicales libres, sobre todo si hay oxígeno disponible. Entonces, ojo, aquí se nos forma un ciclo en donde se nos podría salir fácilmente de control, porque entonces estos radicales libres a su vez dañan a más fosfolípidos y se genera aquí un ciclo de más daño. Por otro lado, decíamos, puede reaccionar con las proteínas y entonces podríamos tener entrecruzamientos entre las mismas proteínas o con los fosfolípidos. Puede dañar el DNA y entonces tener alteraciones en la estructura no solo de las proteínas, sino del DNA o del RNA. En cualquiera de los casos, ojo, eso implica un decremento en la capacidad metabólica de la célula. De hecho, si tenemos alteraciones importantes en la permeabilidad de la membrana, al final ya no hay capacidad para generar gradientes iónicos y entonces, al final, la célula ya no puede generar ATP. Y va a haber cierto momento en donde ya los cambios no los pueda revertir la célula. Y a partir de ahí tendremos efectos irreversibles. ¿Cuáles serían esos efectos irreversibles? Si fue daño al material genético, pues entonces podemos tener mutaciones, muerte celular, o en el peor de los casos, desarrollar cáncer. Resulta que algunos de los genes que controlan la proliferación celular quede fuera de control y entonces las células empiecen a reproducir indiscriminadamente. Entonces, eso es cáncer. Si perdemos capacidad metabólica, entonces, si perdemos la capacidad de generar ATP, entonces al final tenemos edema celular, hay ruptura de las membranas, hay entrada masiva de calcio y entonces se desencadena la apoptosis y terminamos entonces en muerte celular. Entonces, eso es por un lado. Tenemos además el hecho de que hay daño a los componentes extracelulares. La matriz extracelular de colágena, ácido hialurónico, elastina, también se puede dañar. Y, ojo,
eso automáticamente nos hace más susceptibles a infecciones. Entonces, tenemos toda una cadena de eventos que al final comprometen nuestra salud. Y es importante evitar. ¿Cómo los evitan nuestras células? Pues la verdad es que a través de toda una serie de sistemas antioxidantes. Esos ya los vamos a ver la siguiente clase. Lo único que sí me gustaría concretar en esta clase, antes de darla por finalizada, es que los metales de transición favorecen la generación de radicales libres. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el fierro, el cobre, cuando los adquirimos de la dieta, hay proteínas especializadas no solo en transportarlo, sino también en almacenarlo. La idea de almacenarlo es que nunca quede libre, que no quede a libre contacto con el oxígeno o con las especies reactivas de oxígeno. Si eso llega a ocurrir, entonces, ojo, el anión superóxido, decíamos, puede formar peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, en contacto con metales de transición, por ejemplo el fierro, le puede arrancar un electrón al fierro con toda facilidad y generar anión superóxido. Este anión superóxido, entonces, perdón, este radical hidroxilo es de los más reactivos. Entonces, tendríamos un problema con ello. Y el mismo anión superóxido puede darle un electrón al fierro y entonces reducirlo. De tal manera que entonces el anión superóxido puede estar continuamente formando radicales hidroxilo. Esta serie de reacciones les llaman el ciclo de Haber-Weiss. Entonces, suelen preguntarlo en el examen departamental. Entonces, si les preguntan sobre el ciclo de Haber-Weiss, es simplemente un ciclo de reacciones que permite la generación de radicales hidroxilo a partir de anión superóxido, utilizando el fierro como catalizador. Si se fijan, el fierro empezó con fierro 2 y terminamos con fierro 2, así que no se gasta. Está simplemente actuando como catalizador. Pero eso permite que entonces el anión superóxido, ya sea 3 moléculas de anión superóxido, una de anión superóxido y una de peróxido de hidrógeno, nos estén formando el radical libre más peligroso de todos, el radical hidroxilo. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, doctor. Ok. Manuel. Doctor, ¿puede repetir? Es que resumió el ciclo de Haber-Weiss de una manera, bueno, en una oración dijo ciclo de reacciones que permite la creación de grupos hidroxilos Ajá. a A partir partir de de ¿qué? anión superóxido. Ok. Y usando hierro, ¿no? Dijo, bueno, fierro. Ajá. Hierro o metales de transición como catalizador. Ah, ok. Gracias, doctor. Sí, porque el problema es que el fierro no se gasta. Así como lo oxidamos, lo volvemos a reducir. Ok. Ahora, a los radicales libres de oxígeno, no se les olvide que están además los del nitrógeno. Y entonces, la óxido nítrico sintasa utiliza el óxido nítrico como molécula señalizadora. Pero en presencia de radicales de oxígeno, puede formar peroxinitrilo y el peroxinitrilo convertirse en ácido peroxinitroso y se descompone en radical hidroxilo. Entonces, esa es la parte peligrosa. Entonces, a la serie de reacciones que ya habíamos visto con las especies reactivas de oxígeno, pues hay que añadir las especies reactivas del nitrógeno, que también pueden generar radicales.
Ya la última diapositiva para acabar. No me puedo ir sin una advertencia para los que les gusta fumar. Para los que les gusta fumar, esta es la composición de la corriente principal que viene con el humo de cigarro o la corriente lateral que viene para los fumadores de segunda mano, les llaman, los que les toca respirar el aire, el humo de cigarro de un fumador. Esta diapositiva se las voy a dar. Lo único que quiero que vean es que hay un montón de agentes químicos, todos peligrosos. Varios de ellos son precursores de radicales libres. De hecho, hay metales tóxicos como el cadmio, como el arsénico, y hay también óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno que se llegan a formar en el humo de cigarro alcanzan concentraciones de hasta 10 partes por millón. Los óxidos de nitrógeno también son de los gases que se miden para medir la calidad del aire. 0.2 partes por millón de óxido nítrico o de óxidos de nitrógeno equivalen a 100 unidades IMECA. Así que si tenemos 0.3 partes por millón, pues ya estamos hablando de 150 unidades IMECA. De 0.4 partes por millón estaríamos hablando ya de que se declara contingencia ambiental y se detiene las actividades. Pero aquí un fumador de manera voluntaria y espontánea está incorporando 10 partes por millón, bastante más arriba de 500 unidades IMECA. Ojo, una persona fumadora automáticamente no solo está comprometiendo su vida, sino también de toda la gente que le rodea. La causa número 1 de mortalidad a nivel mundial es el tabaquismo. 1 de cada 4 muertes es ocasionada por el tabaco. Si ustedes van a sacar un seguro de vida, la aseguradora lo primero que les pregunta es si ustedes fuman o no fuman. Si fuman, su seguro es muchísimo más caro, porque la probabilidad de que se mueran antes es muchísimo mayor. Vuelvo a insistir, 1 de cada 4 muertes es por alguna consecuencia de tabaquismo. No solamente son el cáncer pulmonar, son problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una colección de alteraciones. Ahora, los fumadores pasivos también, dentro de los que fuman de tabaco, 1 de cada 4 es un fumador pasivo. Así que tengan presente de que no solamente comprometen su salud, sino de todos los que les rodean. De hecho, yo veo un poco absurdo, a veces hay personas que son fumadoras, van fumando en su coche, están preocupados por la contaminación ambiental y entonces cierran las ventanillas para que no entre el humo que viene de afuera, pero llevan a sus hijos y van fumando dentro. Y entonces resulta que ellos son una fuente de contaminación más grande que el aire contaminado que viene de fuera. Entonces, mi recomendación sería que simplemente no fumen. De preferencia, si lo pueden evitar, de veras hagan. De hecho, yo creo que ya pasó esa época en que la gente se sentía grande o se sentía diferente por fumar. La verdad es que solo comprometen su salud. Ok, y aquí le paramos. Entonces, la siguiente clase vamos ahora sí a revisar toda la batería de enzimas y de mecanismos de protección que hacen que los radicales libres no nos maten. A ver, me inscribieron. Sí.
hidrógeno cuando forma espuma es que está reaccionando con las moléculas orgánicas. De hecho, la espuma que vemos es parte del oxígeno que se descompone y se libera como gas. Entonces, siempre que que el peróxido de hidrógeno reacciona, se libera oxígeno gaseoso y esa es la espuma que vemos. Ok, le paramos aquí. Entonces, pues nos vemos entonces el lunes. Ay, no, el lunes no hay clases, ¿verdad? Nos vemos el miércoles entonces. Ok, entonces, a ver, veríamos el final de los radicales libres y empezaríamos a ver metabolismo de carbohidratos. Entonces empezaríamos por gluconeogénesis. Entonces la siguiente clase veríamos el final de radicales libres y gluconeogénesis. Empiecen a ver, por favor, las reacciones de síntesis de glucosa. No se les olvide que tienen un reporte que entregarme, ¿eh? Entonces, y no me han sugerido fecha de examen. Doctor, una pregunta. ¿Hasta Sí. cuándo podría aplazar usted el examen? Ustedes me dicen, lo que yo no quisiera es que al final tuvieran los 2 exámenes seguiditos. Bueno, es que si no tiene problema, bueno, lo vamos a consultar yo creo en el grupo, pero si no tiene problema en que sea o sea, aplazarlo un poquito más, porque creo que tenemos como 2 exámenes departamentales seguiditos, entonces pues, y son de materias medio difíciles, entonces para estudiar un rato y ya después nos centramos directo en bioquímica, que ya, bueno, para el DEPA también. Ok. A ver, yo tengo que entregar calificaciones el 25 de noviembre. Entonces, los Ok. exámenes tienen que ser obviamente antes. El último, o sea, antes del 25, el último departamental que tenemos es el de anatomía, según yo, y es el 13. Es el 13. Sí, me parece que el segundo departamental de bioquímica no era hasta diciembre, Doc. Sí, es en diciembre, pero a mí me piden calificaciones antes. Ah, ok, ok. Sí, una semana antes. El 25, ¿verdad, dijo? Ajá. O sea, en el peor de los casos, tendríamos que hacer los exámenes en la semana podría ser el viernes 15 o en la semana del 18 al 22. Ok, nos deja revisar entonces y nos ponemos de acuerdo. Le Ok, decimos el miércoles si quiere. sale, no se tarden mucho.